Estamos con el doctor Enrique Tropper. El doctor Enrique Tropper Jiménez vive y trabaja en San Vito de Cotobruz, y qué dichoso, porque es uno de los pueblos que más me gusta. Yo he recorrido todo el país tomando fotos de iglesias y de pulperías, y si tuviera que escoger 3 o 4 pueblos, San Vito es uno de esos pueblos, la zona de los Santos. Pero si tuviera que escoger un cantón que tiene tesoros que el turismo no ha sopesado bien, es Turrialba. Y ustedes de Turrialba, ahí están las iglesias más lindas de este país para mí: la de Aquiares, la de Sitio de Mata, la de La Pastora, la de Moravia de Chirripó, y bueno, Guayabo. Bueno, hay bellezas. Ir a Grano de Oro me parece bellísimo. Y usted creció en Turrialba y fue a dar a San Vito Cotobruz. ¿Cómo fue eso? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por Primero la invitación. hablemos un poco de su niñez, su adolescencia, Sí. Su papá que es médico, su apellido. Yo me crié en Turrialba, no nací en Turrialba, pero prácticamente desde el año de edad. Mi papá es pediatra. Después de graduarse trabajó en Nicoya un año, después concursó a la plaza del Hospital William Allen de Turrialba, y entonces pues, se fue a vivir a Turrialba. Obviamente entonces yo tenía un año y nos fuimos a vivir a Turrialba. En Turrialba, la niñez que todos soñamos, de andar en los ríos, de jugar fútbol, de andar tranquilos y libres con los amigos del barrio. Pero a la par de eso, yo tuve la suerte de tener una educación muy bonita, porque yo hice la primaria en la escuela del Catie. Sí, sí, claro. En Turrialba. En ese pequeño paraíso, sí, que hay ahí. Que es una escuela académicamente de muy alta calidad. Entonces, si algo yo recuerdo que ansío, por ejemplo, con mis hijos, es que tengan algo parecido a eso que yo tuve. Que tuve la ruralidad de un pueblo, pero además tuve la riqueza de esa calidad en la enseñanza. Que en San Vito no se da tanto a ese nivel, pero es como el recuerdo más bonito que tengo. No sé. Y bueno, su papá es pediatra. ¿Qué hace su mamá? ¿Cuántos hermanos tiene? Bueno, mi papá y mi mamá hicieron una familia en Turrialba. Mis hermanos sí nacieron en Turrialba. Yo fui el único que nací en San José. Somos 3 hermanos, yo soy el mayor, con 2 años de diferencia cada uno. Mi mamá era ama de casa, que también era muy bonito, siempre por el trabajo de mi papá, ¿verdad? ¿Sabes? Los médicos, muy sacrificado. La guardia, los fines de semana, Navidad, Año Nuevo, pues mi mamá siempre estaba ahí con nosotros. No es que mi papá no estaba, pero muchas veces por el trabajo no podía estar. Entonces yo pienso que se conjugó una familia muy bonita, que hasta la fecha somos todavía una familia unida, pues muy bonita. ¿El colegio lo hizo en Turrialba? Lo hice en el colegio Clodomiro Picado, el colegio público de Turrialba. IET. El IET. Ajá. Y entré a estudiar medicina en la Universidad de Costa Rica. Hice el primer año de generales y biociencias en Turrialba. Hay una sede ahí que se llama Sede del Atlántico, creo, de la Universidad de Costa Rica, y después ya me trasladé a vivir a San José a terminar la carrera. Y terminó la carrera, pudo hacer servicio social. Terminé la carrera, fuimos a la rifa del servicio social, me acuerdo como si fuera hoy ese día. Fue en enero. Éramos 395 médicos recién graduados y habían 95 plazas en ese entonces. Eso fue en el 2002. A mí me tocó la ficha 32. Y una de las cosas que yo quería hacer era irme largo de San José. Quería ir a tener una experiencia. ¿Usted lo quería? Sí. Más viva, más real de lo que es ser médico, porque uno en San José tiene una formación muy hospitalaria, y más o menos ya eso, pues uno venía graduado y sabía lo que era trabajar en los hospitales, digamos, de la capital, pero yo quería tener la experiencia de lo que era sentirme yo solo, en un lugar solo, y ver cómo me iba como médico. Y además la experiencia de vida de uno como persona. Porque con esa ficha yo pude haber optado por una plaza un poco más céntrica, pero yo escogí, me fui dicho sea paso, con uno de mis mejores amigos, un colega,
el doctor William Sáenz, y nos fuimos juntos para Cotobruz. El plan de nosotros era estar 1 o 2 años. ¿Y qué se encontró en Cotobruz? Bueno, por ahí vamos. El plan mío era quedarme 1 o 2 años, tener esa experiencia y después regresar, digamos, lo que uno tenía mecanizado era regresar a hacer alguna especialidad. Cotobruz, ahora que usted hizo esa introducción, a mí me llama mucho la atención. La descripción que yo le doy a la gente de Cotobruz es que eso es como una burbuja. No tanto en el tiempo, pero como en la situación socioeconómica del país. Incluso una burbuja en el sur. Porque es muy diferente Cotobruz que Ciudad Neily, que Golfito, que Buenos Aires, que Puerto Cortés. Ahí influye mucho este asunto de la posición geográfica donde está Cotobruz. Cotobruz no es un lugar de paso. O sea, si usted quiere ir a Cotobruz, tiene que decidir ir a Cotobruz. Sí, porque los lugares de paso van por allá, por Buenos Aires, van por donde Golfito, va la Interamericana. Hay que salirse. Sí. Y la formación, la creación de ese pueblo también es diferente al resto de pueblos en Costa Rica, por la colonización de los italianos y la convergencia que hubo ahí con los costarricenses que ya vivían ahí. Se hizo un pueblo muy saludable, un pueblo con un índice de criminalidad muy bajo, un pueblo amante de vivir tranquilo, de la naturaleza. Y entonces vivir ahí es muy diferente que vivir en el resto del país. Y yo pienso que por ahí hay una que otra cosa que después le va haciendo uno pues ganas de quedarse, pero para mí eso fue lo principal. Para mí eso fue lo principal. Obviamente como médico uno se realiza en Cotobruz, porque hay tanto que hacer. Y hay la libertad para hacerlo. Que entonces también uno dice, bueno, estoy bien, tengo un trabajo que me gusta, vivo en un lugar bonito, un poco largo, pero bueno, uno se acostumbra, ¿verdad? Un poco largo principalmente por la familia, porque uno no tiene familia allá. ¿Su familia está en Turrialba? Mi familia ahora está en San José. Pero por las cosas de la vida, al año que yo estaba ahí, llegaron otros colegas de servicio social. Una de esas colegas es mi esposa ahora. Y entonces formamos una familia y ahora vivimos ahí con Cotobruz. ¿Cuáles son las grandes realizaciones que ha tenido usted como médico en Cotobruz? En primer lugar, una gran diferencia de ser médico en Cotobruz y de ser médico en el área metropolitana es que usted, además de ser el médico de una comunidad, usted es una persona relevante en la comunidad. Entonces uno participa en otras actividades que no tienen que ver con la medicina, pero que tienen que ver con el desarrollo de la población. Y entonces ahí nosotros hemos estado metidos en un montón de cosas. Hemos participado en reuniones por los caminos, que por esto, que por... cosas que no tienen que ver con la medicina, pero que uno lo toman en cuenta por esa figura que todavía en esos lugares... El médico tiene, que es muy visible. Sí, se mantiene. Y muy reconocida. Sí. Que tiene, como todo, tiene para bien y para mal tener ese reconocimiento, pero en general si uno lo sabe llevar y le en gusta qué ha participado? Trabajar. Bueno, el otro punto, porque van de la mano, es que gracias principalmente a la visión que tiene nuestro director del área de salud, el doctor Pablo Ortiz, nosotros desarrollamos muchos proyectos con la comunidad. Desde cosas que son puramente médicas, hasta otras cuestiones de índole social, educativo. Hemos estado en proyectos, por ejemplo, de fortalecer a los estudiantes de cuarto y quinto años de los colegios para que pasen los exámenes de las universidades de admisión. Cosas que en realidad no está dentro del rol supuesto que tiene que hacer uno, pero es un ejemplo de las cosas que hemos estado. Y eso me ha permitido trabajar en lugares rurales, trabajar en la reserva, bueno, en el territorio, indígena de Cotobruz. Trabajé 2 años. Ahí desarrollé un montón de cosas junto con ahí trabajamos en equipo, o sea, no es que lo hace uno solo. Porque Cotobruz, siendo tan bello y esa burbuja, por esa población indígena, es también uno de los 10 cantones más pobres del país. Y tiene 3 de los distritos más pobres. 3 de los distritos más pobres. El más pobre de todos del país está en Turrialba, es Chirripó. Pero entre los 10 más pobres hay 3 distritos que son de Cotobruz. Sí, son 3 de Cotobruz. Nosotros estamos muy envueltos en eso. O sea, nosotros, yo me imagino que uno trabajando aquí en San José, pues vos usas el consultorio o el hospital
y salís Y la y casa. se acabó el asunto médico, digamos. Pero ahí no, ahí nosotros es el consultorio y los problemas de las comunidades y que la municipalidad y cómo hacemos con el agua y qué proyectos podemos hacer porque los indígenas no tienen que comer o porque en fin, por poner un ejemplo de esas cosas que puede hacer uno ahí, que tal vez aquí es diferente la visión. ¿Y cuáles son los problemas que tienen que ver con el Estado costarricense, con la Caja Costarricense del Seguro Social, con el Ministerio de Salud? ¿En qué debe cambiar la atención allá? ¿Qué les falta? ¿En qué hay carencias? Bueno, ahí se puede hablar de dos formas. Digamos, hay una parte general y una parte como más específica. Yo una vez participé en un proyecto con una ONG y al final del proyecto me hicieron una entrevista y me hicieron una pregunta parecida. Yo lo que les dije es que esas personas, porque era un proyecto sobre el territorio indígena, ocupan lo mismo que ocupan sus hijos. O sea, ellos no ocupan nada diferente, ocupan lo mismo. Seguridad, una escuela buena, educación, agua potable, buenos caminos. Exactamente. O sea, entonces siempre se quiere hacer como una diferenciación de ¿qué necesitan? Necesitan lo mismo, pero no se los dan. O no se los damos. Entonces le cambio la pregunta, ¿qué no tienen? Bueno, en general la zona sur es una zona olvidada. Es una zona olvidada. Cuando yo voy a las reuniones que me invitan a veces, que se quieren hacer diagnósticos sobre la problemática y esas cosas, y entonces siempre salen los mismos temas, que la problemática, que la drogadicción, que las adolescentes embarazadas, como clichés, ¿verdad? Y yo les digo, ¿y la educación? Para mí el principal problema que hay es la pésima educación. O sea, el nivel educativo de las escuelas y los colegios me parece muy, muy bajo. Muy, muy bajo. De ahí yo estoy de acuerdo que no tienen agua potable, que hay lugares que son inaccesibles, pero para mí todo empieza con la educación. ¿Por qué? Porque si no hacemos ese cambio generacional a nivel académico, van a seguir haciendo los mismos errores y las mismas cosas y van a seguir teniendo la misma visión del mundo, que eso es lo que les tocó. Entonces, para mí, si eso no se logra cambiar, por más que usted ponga una calle asfaltada, ¿a dónde los va a llevar? O sea, ya hay cosas así más específicas como la potabilidad del agua, que eso... ¿Y con respecto a los servicios hospitalarios y de salud? Esa es la parte como más específica. Igual, a mí me parece que una persona que consulta por cualquier situación a un hospital en el área metropolitana y que usted le pueda ofrecer esto y esto y esto y esto, ese mismo asegurado en Cotorú debería tener exactamente la misma oferta de servicios. O sea, el que va al Hospital México y le pueden hacer un TAC, un ultrasonido, una valoración por eso mismo debería tenerlo cualquier persona en el país. No abarcando todas las cosas, porque sabemos que somos un país que no tenemos la capacidad económica para tener un TAC en todos los hospitales, pero sí una red por lo menos que funcione. Y entonces ahí uno entra en el tema de cómo es que funciona el sistema el sistema de salud general, el sistema de la caja, y funciona en base a un sistema de red. Lo que pasa es que ese sistema de red no funciona. Y entonces ahí vienen los problemas de las listas de espera, los problemas de la falta de especialistas, de la mala distribución de los especialistas, y ahí, bueno, ahí podemos hablar mucho al respecto. Pero sí, es notable la diferencia que hay, la centralización que hay en salud entre el área central y la periferia. ¿Qué significa para usted ser médico? ¿Cómo lo ha realizado como persona? Bueno, ser médico para mí significa una obligación personal. Pueden decir que es ética, moral, espiritual, pero yo lo veo como una obligación personal de dar lo mejor de mí cuando tengo una persona enfrente. Después, eso tiene sus derivaciones. Pero para mí ser médico, eso es lo que significa. O sea, cuando yo me siento a trabajar como médico,
yo me siento que tengo una responsabilidad muy grande con la persona que tengo enfrente. Que tenga recursos, que no tenga, que me equivoque, que no me equivoque, que un día hice una cosa, otro día todas las derivaciones que vienen después de eso. Para mí ser médico no significa ni tener una gabacha, ni tener un estetoscopio. Para mí ser médico significa eso. La responsabilidad que yo tengo con la persona que tengo enfrente. Que es una responsabilidad dura, a veces es estresante, pero es gratificante. Y yo pienso que el médico que encuentra esa gratificación en lo que hace y encuentra un lugar donde realice eso, pues se va a sentir mejor y las personas también lo van a ver así. Y yo no tengo ninguna duda que por lo menos en ese sentido sí es algo que he logrado ahí con todos. Tienda del médico, pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. Cuando uno conoce al doctor Pablo Ortiz Rosés, cree que está conociendo al abuelo de Heidi. Pero cuando él se ríe, uno cree que está ante un San Nicolás joven. Él creció en Cartago y en San José. Después estudió en Oregón y se hizo médico en Ucrania. Llegó a San Vito de Cotobruz hace 26 años. Empezó a conocer a los indígenas y empezó a sentir que había un abismo cultural entre él y aquella comunidad. Una vez le dijo a un indígena que fuera al lado del consultorio a traer una hoja, y el indígena salió del hospital y trajo una hoja de una planta. Así se dio cuenta que tenía que profundizar en el conocimiento de los indígenas. Ha luchado porque respeten sus casas, porque respeten a sus parteras y a sus médicos tradicionales. Ayudó a construir este device en la casona con las características de los indígenas. Y es uno de los padres de estas casas de bienestar social cuyas cocinas están afuera, cuyos sanitarios están afuera, como lo quieren los indígenas. Pero además ahora vive metido en una montaña y ahí ha hecho una residencia para jóvenes médicos que de lo contrario no podrían ir a trabajar con indígenas a San Vito y en general a Cotobruz. Aquí no solo tiene una casa, sino que además tiene animales, una granja y les ofrece todo para que vayan a trabajar ahí. Es como el gran papá de los indígenas y se siente muy orgulloso de lo que ha podido conseguir con la comunidad Nove Buglé de Cotobruz y hasta con las prostitutas de Sereno, en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Cuando uno conoce la vida del médico Pablo Ortiz Rosés, entiende que ser médico es mucho más que ganar un salario, es trabajar con heroísmo y vocación por los demás. Él se gana el cielo aquí en Cotobruz. Rótulos Arzala, 13 años en el mercado, atendido directamente por los dueños, quienes son profesionales universitarios. Hablamos español e inglés. Rotulación de gran formato en máquinas de alta definición de hasta 3.2 metros de ancho. Stickers de todo tipo en vinil adhesivo, papel adhesivo, full color, dorados, plateados, blanco, sobre transparente. Impresión digital en papelería, tarjeta de presentación, volantes, brochures. Contamos con instaladores profesionales, taller de soldadura para estructuras de todo tipo y pintura automotriz, flotilla de vehículos equipados para las instalaciones, equipo con experiencia de diseñadores gráficos, productos en acrílico, portabrochures, portatarjetas, buzones, letras de caja de todo tipo. Estamos dispuestos a atender emergencias. Cartera de clientes exigentes que recomiendan la calidad. Trabajamos en todo el país. 2241-1818.
¿Qué ha vivido en las zonas indígenas? ¿Cómo resumiría toda esa experiencia suya ahí? ¿Cómo le cambió su forma de ver también a los indígenas y su realidad? Me ha cambiado en varias formas. Cuando yo tenía como 4 o 5 años de trabajar en Cotobruz, y cuando me fui a trabajar ahí, me fui a trabajar porque el director me pidió que si lo podía ayudar en el territorio. Yo le conté a mi papá. Mi papá, como pediatra, recibía toda esta población de Chirripó, de Grano de Oro, de Turrialba, Talamanca, todo eso. Me dice, ¿qué vas a ir a resolver ahí? Y yo, bueno, a eso voy, a ver qué puedo hacer. Y me gustaron 2 cosas. Uno, me di cuenta de que la intervención en los territorios indígenas, uno tiene que estar seguro que es una intervención de largo plazo. Uno no puede llegar a resolver los problemas de un día para otro. Y ahí viene entonces el componente educacional y el componente social en la labor que uno haga. O sea, si uno no hace cambios a ese nivel, por más que usted consulta todos los días, 24 horas al día, los problemas de salud no se van a resolver de esa forma. Me di cuenta en el trabajo con organizaciones como universidades, ONGs, que lo tienen que ayudar a uno, porque la labor es tan grande. Por ejemplo, si usted me lleva su hijo, no sé si usted tiene hija, si usted tiene una hija al consultorio y uno le hace un examen y tiene un parásito, yo le doy un tratamiento y su hija se curó el parásito y punto. Hasta ahí terminó el problema. Pero el agua puede ser la razón. En un lugar como ese, usted hace eso y es como darle confites a los pacientes. Entonces tuvimos que crear todo un sistema para ver que todavía se está poniendo en marcha, es un proyecto que se llama limpieza de suelos. Después, uno a veces quiere hacer entender a las personas o tratar a las personas la forma o la visión del mundo que tiene uno. Y uno se da cuenta que eso no funciona en esos lugares. Que por más que uno piense, inclusive, como en muchas cosas uno lo piensa, que hay cosas que están mal, que no deben ser así, que están equivocados, si uno se queda en eso, no va a conseguir el objetivo. Entonces muchas veces hay que entrar por otra parte. Hay que entrar por otra parte y ahí es donde vienen otros profesionales que le ayudan a uno. Trabajadores sociales, psicólogos, qué sé yo. Lo otro es que existe una relación muy patológica entre los pueblos indígenas y el gobierno, para los dos lados. Y que son relaciones que muchas veces se convierten en uno pide, el otro da, y no se llega a ninguna solución. Y eso mal acostumbra a un lado y mal acostumbra al otro lado. Y así, en general, si uno ve la historia de los pueblos indígenas, por lo menos en Costa Rica, la relación ha sido así, ¿verdad? La relación ha sido así. Yo no hago porque me dan y yo no les doy más porque no me piden, y lo que me interesa es que estén ahí tranquilos, y a nosotros también nos interesa que nos dejen en paz con las cosas de nosotros. Que es algo que no me ha gustado, que me ha molestado, y que, bueno, en eso estamos, en esos procesos. Uno lo ve mucho también en lo que tiene que ver, por ejemplo, en casos de abuso sexual, ¿verdad? Como muchas veces se interpretan ciertas cosas como cuestiones culturales, que no lo son, ¿verdad? Pero ni unos quieren meterse mucho, ni los otros quieren que se metan, y esa misma relación se aplica en las otras cosas, ¿verdad? ¿Para qué voy yo? Tengo 2 hectáreas de terreno, pero ¿para qué voy yo a trabajar en esas hectáreas si de por sí el gobierno me da el bono escolar, me da los útiles, llegan otras organizaciones y me dan regalos para los chiquitos, otros me dan comida, tengo el EVAIS ahí, y no todo es ni bueno ni malo, ni de un lado ni del otro, ni todos son víctimas, ni tampoco todos son victimarios, pero hay una relación ahí. ¿Se imagina su futuro en San Vito de Cotobruz? Sí, claro que sí. Sí, me lo imagino desde hace como
6, 7 años yo con mi esposa tomamos la decisión de que nos íbamos a quedar ahí. Como me lo puedo imaginar en cualquier otro lugar, no es que estoy cerrado a eso, pero soy feliz en Cotobruz, claro que sí. ¿Y es feliz como médico? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Qué piensa su papá, que es médico, pediatra, de todo este proceso? Bueno, mi papá le costó aceptar la situación, ¿verdad? Le costó porque él tenía otra idea de qué iba a hacer su hijo como médico, ¿verdad? Pero él llegó un momento en que ya se dio cuenta que eso era lo que a mí me gustaba y que eso fue la decisión que yo tomé. Y ya él vive en paz con eso conmigo, porque antes teníamos cierto conflicto. Yo en realidad cambié mi forma de ver. Uno en la carrera aprende que el éxito es cierta cosa, pero después se da uno cuenta que el éxito para cada persona puede ser diferente. Y en mi caso lo fue así. Yo después de eso, ni siquiera yo nunca intenté hacer especialidad ni nada, porque me sentía feliz donde estaba, como me siento ahorita. ¿Y qué es lo que hace actualmente y qué es lo que hace su esposa también? Yo soy médico de un EVAIS, soy médico del EVAIS del centro, ahora estoy en el centro. Prácticamente el 90% de mi trabajo es la atención directa a los pacientes, o sea, dar consulta. También hago guardias en el servicio de emergencias del hospital de San Vito. Tengo una labor ahorita con lo que es la red oncológica. Soy el encargado de la red oncológica en el área de salud. Y principalmente eso. Hubo un tiempo que estuve muy dedicado también a la parte administrativa. Fui, digamos, trabajé como asistente de la dirección médica por varios años. Fui director interino por algún tiempo, que es algo que también me gusta, pero de hecho estoy donde más me gusta ahorita. Y mi esposa también, mi esposa es médico de un EVAIS, del EVAIS de Sabanillas, que es un EVAIS que queda unos 20 kilómetros antes de llegar al centro de Cotobruz. Mi esposa hace una labor muy bonita en varios programas que tiene ella, principalmente con adultos mayores. Ella tiene un grupo ya que tiene 10 años de tenerlo, de adultos mayores, y tiene otros grupos de trabajo, de educación física, tiene otros grupos ahí en el EVAIS, se dedica mucho a la prevención y la promoción. Muchas gracias al doctor Enrique Tropper, la visión de un médico como apostolado en una comunidad, como si nos hubiéramos devuelto en el tiempo, pero bueno, eso es lo que hacen los médicos en los pueblos y en las comunidades, donde siguen teniendo esa autoridad, ese nombre, esa investidura. Recuerdo al doctor Pedro Saborío de Guapiles, que me contó en una entrevista hace poco que él se hizo médico por lo que influyó en él el doctor Abel Pacheco, que llegaba vestido de blanco con ropa que estaba engomada, y la investidura, la autoridad, el prestigio de ese señor generó una gran influencia en él. Gracias, doctor Tropper, por estar aquí. Mucho gusto. Gracias al doctor Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, a la Junta Directiva en pleno de la Unión Médica Nacional que permite este espacio, a don Alexander Azofeifa Famonge, gerente de la Unión Médica Nacional, a Fred Bolaños en las cámaras, a Diego Blanco en la edición y producción de este espacio, a usted por acompañarnos, que esté muy bien.